El gobierno de Joe Biden anunció ayer nuevas restricciones a la política de asilo y nos dicen que esto va a otorgar más poder discrecional a los agentes federales de inmigración para que rechacen peticiones y aceleren las deportaciones. Es una regla, entendemos nosotros, que permitiría al Departamento de Seguridad Nacional, lo que conocemos como el DHS, expulsar más rápidamente a quién. ¿A quién van a poder expulsar más rápidamente? Bueno, según entendemos, a aquellas personas que están sujetas a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública. Si la gente está entrando a este país sin ese tipo de encuentro, ¿cómo vamos a saber y cómo se van a aplicar estas reglas? Miren, vamos a conversar con el que sabe, el que verdaderamente sabe, que es el abogado Edgar Leal. Todos lo conocemos, todos lo queremos, una figura muy querida en la comunidad, nuestro abogado de inmigración. Doctor, qué bueno saludarlo, es Lourdes Jubieta, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Lourdes. Ángel Leal, servidor siempre. Y antes de todo, felicidades por el próximo Día de las Madres, no solamente usted, pero todos los miembros del equipo de Radio Libre y los radioescuchas. Gracias, Ángel Leal, nuestro abogado de inmigración. Gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿Cómo no? ¿Qué significa que el gobierno de Joe Biden anuncie estas nuevas restricciones a la política de asilo? Digamos, básicamente lo que dice el documento es que esto va a permitir expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representen un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública, dijo la oficina del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Cómo se entiende esto, doctor? Es así, pero muy limitado. Y explico por qué. Es un aviso de reglamentación propuesta que, de hecho, bueno, se hizo el anuncio ayer, 9 de mayo. Hay una versión de esta reglamentación propuesta de 52 páginas que ya es accesible, pero se publica formalmente el lunes 13 de mayo con un periodo de comentario público de 30 días hasta el 12 de junio. Y de lo que se trata, Lourdes, es básicamente hay unas prohibiciones mandatorias para solicitantes de asilo si llegaran a estar en una de estas categorías. Y son básicamente 6 temas: que la persona haya ordenado, necesitado, asistido o participado en la persecución de otras personas por motivo de refugio, raza, religión, origen nacional, opinión política; que la persona haya sido convicto particularmente serio, de tal manera que es considerado un peligro en los Estados Unidos. 3, que la persona haya cometido un delito serio de naturaleza no política fuera de los Estados Unidos. 4, que la persona presente una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. 5, que la persona tenga reasentamiento en un tercer país antes de llegar a los Estados Unidos, refugio o residencia permanente. Y el último motivo es que la persona es inadmisible al país por cualquier cuestión teniendo que ver con el terrorismo, que haya estado envuelto en actividad terrorista, que haya incitado a actividad terrorista, que sea representante de una organización extranjera terrorista, que sea miembro de una organización terrorista, que haya reclutado personas para apoyar actividades terroristas o una organización terrorista, que haya recibido entrenamiento familiar por parte de la organización terrorista, y inclusive hasta la esposa o hijo de un individuo que tenga algún vínculo con el terrorismo en los últimos 5 años. Así que esos son los motivos que consideramos las prohibiciones mandatorias, y el cambio es que anteriormente estas preguntas no se hacían en la etapa de la entrevista de nido creíble. Se hacían después, ya que entrara el solicitante en una entrevista plena de asilo con un oficial de asilo o con un juez de inmigración. Y lo que le otorga a los oficiales de asilo, quien hacen las entrevistas de nido creíble, es profundizar sobre estos temas en un inicio con la entrevista de nido creíble o temor razonable en caso de que sea un deportado que está tratando de entrar de nuevo al país. Es decir, que la novedad aquí es que todo esto se va a averiguar ahora antes de la cita, o sea, no como se hacía
habitualmente que era después de que el individuo estaba, ¿no? Es decir, tenemos que probar que no haya sido convicto, que no haya cometido delitos serios que no hayan sido de orden político, que no sea una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y que no tenga vínculos con terrorismo, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace, doctor Ángel Leal, con estas personas que ya están dentro de los Estados Unidos, la lista de personas que no deberían estar aquí solamente por terrorismo, suman unas cuantas decenas? ¿Cómo se hacen con esas personas que ya están aquí? Excelente pregunta. La reglamentación tiene que ver con la frontera, con las personas que aspiran a pedir asilo en la frontera, pero los motivos, los descalificativos, las prohibiciones mandatorias aplican a todo el mundo. Y en el aviso de ayer, una de las cosas que sí pusieron, que adicionalmente a esta reglamentación propuesta, que están actualizando el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, está actualizando sus políticas y procedimientos referentes al uso de información clasificada en procesos de inmigración. Esto aclara, esta guía actualizada aclararía las circunstancias en que información clasificada pudiera ser utilizado en un proceso migratorio y que van a continuar vetando y filtrando a aquellas personas antes de entrar a Estados Unidos para identificar si presentan una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública. Pero es interesante que sí están ampliando el acceso a información confidencial o clasificada, mejor dicho, que anteriormente no es algo que se ve típicamente en un proceso migratorio. Estamos conversando con el abogado de migración Ángel Leal, amigos oyentes, en las redes sociales @Ángel Leal Law, si lo quieren ubicar, allí lo pueden encontrar. Ahora, abogado, sin duda hay una crisis que además ha puesto en evidencia, pienso yo, la falta de capacidad de respuesta del gobierno federal para manejar estos más de 6 millones de detenciones en la frontera, donde en la mayoría de los casos estos extranjeros pues vienen, digamos, dispuestos a entrar en los Estados Unidos y buscar un asilo en este país, ¿no? Entonces, uno se pregunta, se habla de hasta unos 11 millones, no han pasado por esa cita, bueno, porque han entrado de una manera que no han tenido contacto con las autoridades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con esto? Porque hay muchas cartas sobre la mesa. Están pidiendo la nacionalización de toda esta gente. De 80 congresistas demócratas pedían en una carta al presidente Biden que los legalizara de alguna manera, también, o que los naturalizara de alguna manera antes de las elecciones, porque vendría una deportación masiva si gana el presidente Trump, ¿no? Pero en todo caso, desde el punto de vista migratorio, ¿qué les espera a estas personas que están en este país en esas condiciones, que entraron en este país de esa manera, que nunca tuvieron un contacto con ningún funcionario de inmigración y de fronteras, que entraron de esa manera, doctor? Bueno, básicamente, aquellas personas que estén indocumentadas en el país, hay que entender la condición inmigratoria que puedan tener. La persona que entró de forma desapercibida, posiblemente sea sujeta a un proceso de deportación expedita si lleva menos de 2 años en el país. Si lleva más de 2 años en el país y lo puede documentar, pues le tocaría un proceso pleno de corte de inmigración ante un juez de inmigración. Indocumentados que entraron ilegalmente al país, que hayan sido convictos de delitos mayores bajo la ley de inmigración, bajo el Código de Inmigración, y hay un sinnúmero de delitos que son considerados delitos mayores en inmigración, también están sujetos a deportación expedita. Así que en realidad esas serían las herramientas para iniciar el proceso de deportación, y todo depende de las circunstancias. Pero indiscutiblemente, a lo que usted se refiere, y estoy totalmente de acuerdo, el hecho de que hayan entrado personas que no se le haya hecho ningún tipo de revisión es una amenaza a la seguridad pública, Claro. es una amenaza a la seguridad nacional, y lo más importante es que en algún momento estas personas se les tiene que tomar lo que llamamos los biométricos, que es huella dactilar, imagen ocular, donde se le puede hacer una revisión de nombre, una investigación con la FBI, con otras agencias de aplicar la ley, con ICE,
también para entender el historial de la persona lo más posible. Es un reto, por eso creo que están ampliando el uso de la información clasificada, porque sabemos que el Homeland Security tal vez no tenga acceso a todas las bases informáticas de países no cooperativos, como por ejemplo Cuba, Venezuela, Nicaragua. Entonces, mucho depende de eso también, pero ni siquiera, porque entendiendo como en un proceso consular, el aspirante a la visa tiene que pasar por huellas digitales, imagen ocular, o sea, se hace una revisión de nombre y algo parecido tiene que suceder con aquellos inmigrantes que no se hayan sometido a biométricos dentro de los Estados Unidos. Doctor Ángel Leal, ¿pueden ser deportados de manera inmediata luego de cumplir la pena que les impongan en la cárcel aquí en este país a estos sujetos que estamos viendo delinquiendo, asesinando gente, muchos de ellos de Venezuela, hay que decirlo, como el sujeto que asesinó a la joven estudiante en la Universidad de Georgia? ¿Esa gente puede ser deportada? ¿Qué pasa con un sujeto que llega de aquí de manera ilegal y delinque de esa manera? Drogas a punta de pistola, atracos, asesinatos. Hay que sacar a esa gente de este país, doctor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el proceso para sacar a esa gente de aquí? Si es una persona indocumentada que entró de forma ilegal al país y ha sido convicto de un delito mayor, por ejemplo, un delito de violencia con una sentencia de encarcelamiento de 1 año más, sería considerado un delito mayor para inmigración, es una persona que puede ser deportada de forma expedita. Entonces, hay una gran diferencia porque es mucho más rápido la deportación expedita, porque es una deportación por parte de un oficial de inmigración de ICE, de Inmigración y Control de Aduanas, en comparación con un proceso de deportación ante de un juez de inmigración, que es un proceso que puede demorar años. Generalmente los que hayan sido admitidos legalmente al país, que entraron con visa, los que tengan residencia, esas personas tendrían derecho a corte de inmigración. El indocumentado con menos de 2 años, deportación expedita, si entró ilegal al país. Luego de pagar cárcel por el delito, me imagino, ¿no? Por supuesto. Y lo que pasa en ese caso es que le ponen un hold, una orden de detención por parte de ICE y pasa de la custodia penal a la custodia inmigratoria para su proceso de corte de inmigración si llegara a calificar, o de lo contrario para el proceso de deportación expedita si es candidato a deportación expedita. Una pregunta aquí de un oyente, y creo que tremenda pregunta, y no le quito más tiempo, doctor. ¿Quiénes no califican para asilo? ¿Y por qué me hacen esta pregunta? Porque hasta donde sabemos, entiendo, una cosa es el asilo político, que es el que califica para asilo, pero los que llegan diciendo que es que tengo una crisis económica en mi país, eso no es asilo. No hay asilo por temas económicos, el asilo es por temas políticos, pero aquí está todo el mundo aplicando asilo y no califican para asilo muchos de ellos, doctor. Bueno, sí, efectivamente, no puede ser por las condiciones generalizadas en el país de origen. Este es un recurso individual basado en las circunstancias particulares de la persona a quien aspira a asilo. Tiene que demostrar que ha sido perseguido o que tenga un temor bien fundamentado de ser perseguido en el futuro si es devuelto al país de origen por motivos de refugio, raza, religión, origen nacional, membresía en un grupo social particular, que es una característica innata que la persona no debe o puede cambiar, como un lazo familiar u opinión política. Entonces, si la persona no expresa un temor de ser devuelto al país de origen en base a uno de esos motivos de refugio, técnicamente no calificaría para asilo. En algunos casos hasta se puede considerar que son asilos frívolos si en realidad no se puede entender en las 4 esquinas del documento solicitando el asilo que la persona pudiera calificar. En realidad, más que todo es mentir. La persona quien miente, quien inventa hechos, quien es lo que la Corte siempre va a considerar que es un asilo frívolo, que se hizo con la intención de prolongar la estadía en el país. Igual nunca se debe presentar un asilo sin que la persona tenga al menos un argumento legal que pudiera calificar.
Doctor, le agradezco enormemente acompañarme en el programa el día de hoy. Ángel Leal con nosotros en el programa. Anuncian cambios en el reglamento de asilo que entendemos, según esta regla nueva del Departamento de Seguridad Nacional y según nos ha explicado el doctor Ángel Leal, pues cambiaría de alguna manera ese reglamento de asilo que dificultaría, digamos, obtenerlo y aceleraría las deportaciones en la frontera. Doctor, muchísimas gracias. Un gran placer tenerlo en el programa. Un gran saludo para usted. De igual manera y feliz Día de las Madres. Gracias, doctor.